principal cometido. Pregonar unas fiestas es dar comienzo a las mismas, y es lo que nos convoca esta noche a todos. Que este día sea el inicio de unos días llenos de vivencia creyente, de encuentro con el Señor en su imagen bendita del Santo Cristo, y de celebrar la fe en comunidad en torno a la Eucaristía. Pero hoy lo importante es ponernos a la escucha de este pregón, que estoy seguro que no nos dejará indiferentes. Recordarles también que al terminar el pregón tendremos la actuación del trío Atlanta. Por eso yo invitaría a don Cristo Tomás de tomar asiento y a doña Mari Carmen que se acerque. Buenas noches a todos y a todas. Cuando mi hermano Cristo nos comunicó que el sacerdote don Antonio Juan López me había elegido para ser pregonero de la fiesta del Santo Cristo de Telde, aparte de alegrarnos, tuvimos varias emociones encontradas. Por un lado, el saber que mis padres no pudieron ver y disfrutar este momento. Seguro se hubieran sentido orgullosos como así lo estaban de su hijo. Allí donde estén, lo estarán disfrutando. Y por otro lado, creo que ha sido una lección merecida, ya que nuestro hermano ha pasado gran parte de su vida bajo el techo de esta basílica. Hasta el día de hoy ha tenido una entrega a la Iglesia en la que ha contribuido como monaguillo, participando en las misas y estando dispuesto con su colaboración en el día a día de todo aquello que se ha requerido por esta comunidad cristiana. Y por último, y como lo lleva con tanta fe, siendo portador de la bajada del Santo Cristo de Telde. Todo ello siempre ha sido bajo la fe, el respeto y la admiración que él tiene hacia el Santo Cristo de Telde. Nuestro hermano lleva meses preparando el pregón, con el que espero ustedes puedan percibir esa dedicación y cariño que ha tenido durante parte de su vida hacia esta basílica. Gracias por su presencia, por estar aquí. Espero lo disfruten. Gracias. Y fui el primer varón de los 6 hijos que tuvo mi madre, y decidió ponerme el nombre de Cristo en honor a esta bendita y venerada imagen. Me bauticé el 26 de enero de 1975. Recibí mi primera comunión en mayo de 1984. Me impusieron el sacramento de la confirmación el 28 de mayo del 2002. Todos estos sacramentos los recibí en esta parroquia y ante la mirada del Santo Cristo. Yo diría que el amor y pasión hacia las cosas de la Iglesia empezaron por la atracción que sentí hacia las imágenes, los tronos y todo lo que conllevan las procesiones que pasaban por delante de la casa de mis padres en la calle León y Castillo. A modo de anécdota, recuerdo una vez que con el palo del cepillo en posición vertical, en forma de cruz procesional, y tarareando el ritmo de las marchas procesionales de la banda de música, mi madre me preguntó: ¿qué estás haciendo, mi niño? Y le contesté: la posesión, mamá. Ello se tradujo después, entre otras tareas o funciones, en mi incorporación a la iglesia de San Juan como monaguillo. Recuerdo con nostalgia y cariño cuando mi madre encargó a una señora que le cosía y arreglaba la ropa hacer una túnica medida para la procesión del Santo Cristo. Posteriormente, como ayudante junto a otros colaboradores en el montaje y desarme de los tronos y logística religiosa de la fiesta. También, y de forma simultánea, portador de su imagen y de su trono procesional, y miembro de la comisión que se constituyó en el año 1998 para organizar su traslado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del jubileo del año 2000. La imagen de este crucificado, cuya altura y llegada a Telde data de mediados del siglo XVI, significa para mí, en primer lugar, un referente que representa al Dios hecho carne, al que a pesar de mis defectos intento seguir como modelo de vida. En segundo lugar, a Cristo crucificado, al que acudo y me ayuda en mis dificultades, angustias y preocupaciones, y al que cuando me dirijo le doy gracias por la vida y otras tantas gracias que me ha concedido y me concede.
En tercer lugar, el mayor símbolo religioso de la ciudad de Telde y uno de los de mayor veneración de Canarias, lo que hace que sea un orgullo para mí el ser uno de sus portadores en sus bajadas y subidas anuales. Desde mi experiencia personal y como cité anteriormente, desde lo escuchado, vivido y reflexionado, he querido centrar mi pregón en la importancia de valernos de instrumentos de participación comunitaria en la Iglesia para, entre otras cosas, hacer llegar de forma más nítida y efectiva el mensaje que Jesús nos propone. Para ello es necesaria la responsabilidad que tenemos todos los cristianos de involucrarnos en una buena comunicación con mayúsculas, porque todos comunican y todos comunicamos. Estamos en un mundo en el que todo pasa muy deprisa. Los riesgos de la desinformación son enormes, pero el reto no está en la desinformación. El reto está en la educación, en la defensa de la vida, en el cuidado de la persona, en la familia, en el sufrimiento de nuestros mayores, en dar oportunidades a los jóvenes, en el individualismo imperante que se va instalando a sus anchas en una sociedad que parece triste, que está desesperanzada. Pero nosotros los cristianos tenemos la mejor de las noticias y no debemos dejar que esa desesperanza nos gane la batalla. Hay que abrir espacio a Dios, aprendiendo a comunicarnos de otra manera, a fomentar el encuentro. Para ello he hecho propuestas sobre lo que considero que podrían ser instrumentos efectivos de participación comunitaria en los que tuviesen cabida, o al menos se tuviesen en cuenta, todas las realidades de nuestra parroquia. La fundación de una cofradía, hermandad o agrupación parroquial que fomentase la piedad popular bien entendida y adaptadas a nuestras tradiciones y costumbres, con todo lo que ello conlleva, ayudaría a canalizar la participación de los jóvenes y acercar a los sectores que se han alejado de la Iglesia. En palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, las cofradías tienen una relevancia fundamental como primer anuncio. Como pregonero de esta fiesta, miembro practicante de esta comunidad cristiana e integrante del grupo de portadores que anualmente bajan y suben a esta imagen, me veo en la necesidad de anticiparles que en las últimas fiestas del Santo Cristo de Telde 2024, algunos integrantes del mismo le manifestaron al señor obispo de la diócesis nuestro interés e inquietud de fundar una cofradía que tuviese como titular al Santo Cristo de Telde. Ello se ha ido traduciendo en buscar documentación sobre cofradías y hermandades que existieron en tiempos pretéritos en esta comunidad parroquial, en plantear proyectos y actuaciones que se podrían llevar a cabo y en reuniones periódicas para organizar, mejorar y engrandecer la fiesta. Lo que expreso a continuación intenta ser una humilde pero honesta reflexión sobre lo que conllevaría ser cofrade en la cambiante y muy plural sociedad de nuestro tiempo. Es fruto de mi experiencia y el discernimiento personal. Advierto de antemano a los que me escuchan que no pretendo dar una misa o hacer una reflexión homilética, pues no soy quien para ello, sino exponer lo que considero que deben ser las bases de la consolidación de un proyecto duradero, coherente y sólido, que sirva, entre otras cosas, para canalizar la participación de los que se han alejado de la fe, por las circunstancias que sean, o para los que nunca han conocido a Cristo. Cada cual, como es lógico y legítimo, es libre de coincidir o discrepar, si bien lo interesante y positivo creo es pensar y hacerlo serenamente. Para ello comienzo en primer lugar con el planteamiento de lo que es para mí ser un cofrade, y es el siguiente. En primer lugar, aquella persona que se define como cristiana. En segundo lugar, creyente en Jesucristo. Y en tercer lugar, como miembro de una asociación pública de fieles de la Iglesia. Y además, amparándome en el mensaje que Jesús nos transmite a través de su Evangelio y su vida, y desde el magisterio del que hasta hace poco tiempo era la máxima autoridad moral de la Iglesia Católica, también quisiera expresar lo que es para mí ser cofrade, y lo hago en forma de proclama en los términos siguientes. Ser cofrade es acompañar a Jesús o a la Virgen en las procesiones, pero hacerlo también el resto del año, dejándose a su vez acompañar por ellos. Ser cofrades a pesar de nuestros prejuicios, incoherencias, carácter, ideales, pensamientos u opiniones, caminar sobre las huellas de Cristo y tener como máxima, en la medida de lo posible, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo en sus diferentes necesidades como a uno mismo.
Ser cofrade es estar cercanos al Evangelio, de colocar en el centro a Jesucristo y de acudir a menudo a los sacramentos. Ser cofrade es también, en la medida de lo posible, mirar al otro como hermano, que aunque no piense como yo, somos hijos e hijas de un mismo Padre y que solo desde el amor, el respeto y la reflexión podemos construir puentes de entendimiento. Ser cofrade es dejarse asesorar, poniendo a Jesús y su Evangelio como centro y sirviéndose de instrumentos comunitarios de formación. Ser cofrade es tomar las decisiones desde el discernimiento y la deliberación, sin adoptar fanatismo, protagonismo y personalismo, dejando actuar y opinar a las personas más ilustradas y experimentadas en las materias a debatir. Ser cofrade es, desde los diferentes carismas y dones con los que hemos sido dotados, mantener un contacto vivo con la Iglesia local. Ser cofrade es testimoniar con palabras y sobre todo con actos y obras la fe, cuidando de los hermanos, en especial de quienes padecen lo que el Papa Francisco denominaba las nuevas pobrezas de nuestro tiempo, para referirse a las formas de sufrimiento y exclusión que han surgido o se han agravado en la sociedad actual, más allá de la pobreza económica o material tradicional, y que abarcan dimensiones sociales, culturales, ambientales y espirituales, y se manifiestan en la falta de acceso a derechos básicos, la marginación, la soledad, la pérdida de sentido y la destrucción del planeta. Hasta aquí he venido reflexionando sobre la identidad del cofrade como sujeto individual. Ahora lo haré centrándome en la cofradía como sujeto corporativo. Según las fuentes consultadas, el origen histórico de las cofradías, que se remonta a la Edad Media, obedece a la búsqueda colectiva y asociada de dos fines complementarios entre sí: el ofrecimiento del culto público a Dios y la práctica de la beneficencia y asistencia mutua entre hermanos. Afirma Romeu de Armas en su trabajo titulado Historia de la Previsión Social en España que la historia del mutualismo en nuestro Estado sería incomprensible sin la existencia de las cofradías. Esto es así porque entre el siglo XIV y el siglo XIX, cuando no existían los seguros privados ni las prestaciones sociales por parte del Estado, solo las hermandades y cofradías atendían servicios tan básicos como la asistencia en la pobreza y en la enfermedad, el enterramiento e incluso la ayuda para la dote de doncellas indigentes, lo que equivale a subvencionar la creación de nuevas familias mediante la única fórmula entonces existente, cual era el matrimonio. De hecho, cualquier historiador puede atestiguar que hasta el siglo XX la mayor parte de los recursos económicos de las hermandades era destinado a fines de asistencia social o beneficencia, en cuya distribución eran beneficiarios preferentes los propios cofrades y sus familias, si bien muchísimas cofradías también atendían a multitud de personas ajenas a la institución, y en materias como por ejemplo el sepelio de indigentes, la ayuda a viudas pobres o la asistencia a presos y familiares de estos. A continuación, y de forma resumida, mi reflexión la oriento hacia una serie de aspectos o riesgos que habrían de tenerse en cuenta para la constitución de una hermandad o cofradía de cara al siglo XXI, aplicables a nuestra comunidad parroquial, y son los siguientes. Es evidente la desproporción que actualmente existe en nuestra comunidad de San Juan de Telde entre actividades de culto por una parte y actividades de asistencia caritativa y formación, lo que a medio y largo plazo puede suponer un riesgo de inestabilidad social para el beneficio de una cofradía como institución. No trato con ello de proponer la supresión de lo que dentro de la comunidad se hace bien, sino de hacer más cosas y otras cosas diferentes, para responder adecuada y oportunamente a las demandas nuevas de la sociedad. Se trata en suma de discernir el signo de los tiempos para servir mejor. Se trata de reequilibrar la proporción de nuestros esfuerzos, no disminuyendo la celebración de los cultos, sino aumentando las labores de formación y asistencia social hasta lograr que los tres pilares sobre los que se debería sustentar la creación de una posible cofradía, es decir, el culto, la formación y la acción social, posean una envergadura y una consistencia semejante o parecida, lo que no significa idéntica. En este sentido, nuestra comunidad deberá analizar serenamente sus condicionamientos internos, la situación global de su feligresía y la de su entorno social, incluidos los sectores no católicos,
los destinatarios de la nueva evangelización, para adecuar sus actividades catequéticas y caritativas en función de las necesidades que se detecten y a las cuales puedan responder por sí solas o colaborando con otras instituciones eclesiales, sobre todo con Cáritas. No en vano, cabría apuntar que hoy existen más materiales y más medios que nunca para facilitar cauces de formación religiosa y cultural, como también existen más opciones que en cualquier otra época para canalizar la acción social y caritativa. Algunos de ellos ya se han ido introduciendo en nuestra comunidad. Por ejemplo, la suscripción al canal YouTube, a través del cual se retransmite la Eucaristía Dominical de nuestra parroquia, y determinadas charlas formativas para los diferentes tiempos litúrgicos. Se suele decir que las comparaciones son odiosas, o a lo mejor puedo parecer muy utópico por mi parte, pero cuando uno va a otros municipios, acude o ve sobre todo por la televisión los actos culturales y religiosos que tienen lugar a lo largo del año con motivo de sus fiestas religiosas, siente uno una envidia sana y se pregunta y dice: ¿por qué no esto en mi ciudad adaptado a las costumbres arraigadas? Admito que existe una gran secularización en la sociedad actual. También probablemente nos hemos vuelto más individualistas, menos participativos y más perezosos ante cualquier compromiso. Y digo esto porque pienso que los cambios, para que sean duraderos, deben empezar por los cimientos de sus estructuras o raíz, y que en la sociedad actual, debido a la constante información que nos entra, sobre todo por la vista, estamos acostumbrados a que las cosas que nos gustan o atraen sean a través de este sentido. Ya lo decía el Papa Francisco sobre la religiosidad popular. La piedad popular, que expresa la fe con gestos simples y lenguajes simbólicos arraigados en la cultura del pueblo, revela la presencia de Dios en la carne viva de la historia, fortalece la relación con la Iglesia y a menudo se transforma en ocasión de encuentro, de intercambio cultural y de fiesta. Aunque también nos decía él que la fe sin actos ni palabras está vacía. En un mundo en el que nos llega tanta información a través de los medios de comunicación y redes sociales, desde mi punto de vista, cuidar nuestras celebraciones, ya sea a través de cómo llevamos a cabo la transmisión del mensaje, sobre todo a los más jóvenes, el cuidado de los elementos de culto y también de los bienes materiales, el propio templo, objetos sagrados, imágenes, tronos, etc., es importante como complemento para que el mensaje llegue de forma más limpia y nítida, así como evitar protagonismo, personalismo, enfrentamientos y disputas que no llevan a ninguna parte. A colación de lo expresado anteriormente, quisiera aprovechar la ocasión que se me brinda y desde una perspectiva constructiva para hacer un llamamiento a las autoridades autonómicas, insulares, locales y eclesiásticas, para tomar iniciativas que fomenten el movimiento asociativo vecinal y la participación ciudadana, con el fin de engrandecer nuestras tradiciones religiosas, no solamente a través de subvenciones, que creo que en algunos casos ya lo hacen, sino desde propuestas y proyectos que lo consoliden de una manera eficaz, sólida y duradera. Y puedo citar a modo de ejemplo algunas que durante la elaboración del presente pregón se me han ido ocurriendo y pueden ser las siguientes. Terminar la rehabilitación integral de esta basílica, que se empezó con la restauración de las torres, ya ha quedado a medio terminar, pues en el proyecto elaborado en su momento, entre otras actuaciones, estaban incluidos los techos, que van en madera. También estaban incluidos el suelo, que presenta un estado no uniforme y bastante estropeado. Ello conllevaría también la restauración o sustitución de algunos retablos que se encuentran en mal estado. También, con motivo de la peregrinación en el año 2000 de la imagen del Santo Cristo de Telde a las Palmas de Gran Canaria, se realizaron 4 bellos faroles en plata que adornaron y complementaron su trono procesional, y se realizó un boceto de respiraderos para terminar el mismo, los cuales han quedado en el olvido. Asimismo, podría citar otras propuestas para otras fiestas religiosas o tiempos litúrgicos que se celebran en esta misma parroquia a lo largo del año en nuestro municipio, pero me extendería y me gustaría ceñirme a lo que son las fiestas del Santo Cristo y lo que la rodea. Puedo admitir que en nuestra ciudad puede haber necesidades más imperiosas, pero también pienso que con la participación de otras administraciones, como pueden ser la autonómica e insular, así como del pueblo, dichos proyectos serían más viables y ayudarían a fortalecer y engrandecer la imagen cultural
y lo que ello conlleva. Ahora mi petición la dirijo a las autoridades eclesiásticas, argumentándola en el mensaje pronunciado por el enviado especial del Papa Francisco al segundo Congreso de Hermandades y Cofradías celebrado en Sevilla en diciembre del año pasado. El cardenal Edgar Peña Parra decía: donde hay piedad popular, la fe se ha mantenido, reivindicando la contribución de la piedad popular al mantenimiento de la fe. El propio enviado especial del Papa Francisco explicaba: su capacidad para expresar la fe a lo largo del tiempo es un testimonio de su relevancia perdurable en la vida de la Iglesia y en la experiencia religiosa de los cristianos. Estas instituciones han resistido la prueba del tiempo, manteniendo viva la llama de la fe y del amor en un mundo en constante cambio. En su opinión, las hermandades y cofradías siguen atrayendo a muchos a la fe a través de la vía de la belleza y del amor, al tiempo que forma una red de devoción, fraternidad y compromiso social. También señaló que es urgente cuidar en la vida de las hermandades y cofradías una seria formación espiritual, acompañada de un estímulo continuo al ejercicio de las virtudes, teniendo como referencia los ejemplos de perfección cristiana que no faltan en la historia de sus asociaciones. Por otro lado, destacó como reto mantener la relevancia y el atractivo para las generaciones más jóvenes, al igual que para los que se alejaron de la vida de la comunidad eclesial. Edgar Peña Parra además señalaba: las hermandades y cofradías pueden constituir un testimonio de esperanza, especialmente cuando a través de sus prácticas de piedad, del ejercicio concreto de la caridad y de la capacidad para construir puentes de entendimiento y reconciliación, cumplen con su misión de ser signos auténticos de la presencia del Señor en medio de su pueblo santo, contribuyendo además en un tiempo fracturado a la instauración de una cultura del perdón y de la fraternidad, en la que nadie resulta excluido. Asimismo, el Papa envió los siguientes consejos para las cofradías. Las hermandades, al ser una manifestación pública de fe, tienen un papel fundamental en llevar a Cristo a las calles, especialmente durante las procesiones. Alentó a las cofradías a dejarse animar por el Espíritu Santo, a caminar como lo hacen en las procesiones. Siguiendo esa figura, los invitó a organizar su camino en 3 líneas fundamentales. Caminar sobre las huellas de Cristo. Para ello es importante estar cercanos al Evangelio, de colocar en el centro a Jesucristo y de acudir a menudo a los sacramentos. Caminar juntos, sirviéndose de instrumentos comunitarios de formación y de discernimiento y de deliberación, así como manteniendo un contacto vivo con la iglesia local. Y en tercer lugar aconsejó caminar anunciando el Evangelio, testimoniando la fe y cuidando de los hermanos, en especial de quienes padecen lo que él denominaba las nuevas pobrezas de nuestro tiempo, que comenté antes a lo que se refería. Alentó a no caer en celebraciones nostálgicas del pasado, cerrazones ante el presente o pesimismos ante el futuro. Pidió reinvertir el patrimonio espiritual, humano, económico, artístico, histórico e incluso folclórico, abiertos a los signos de los tiempos y a las sorpresas de Dios. En este apartado quiero hacer una parada en mi pregón para escuchar una canción de la cantante y compositora de música cristiana, la dominicana Liliana Guzmán Perejillo, ese es el nombre de ella, más conocida como Lili Guzmán. El título de la canción en el lenguaje ojeda dominicana es Descansar, lo que significa en el lenguaje castellano descansar, y dentro de su repertorio es una de las canciones que más me gusta. Además, creo que el mensaje que transmite la letra de la misma encaja con el lema de este año jubilar, Peregrinos de la Esperanza. Para ello le doy la gracia, han querido acompañarme y poner su granito de arena en el pregón que he elaborado 4 miembros de esta comunidad parroquial. Ellos son Armando Rodríguez, que estará a la caja, Félix Santos Pérez a la guitarra, Luis Miguel Zambrano Ramírez al órgano, y será interpretada por las voces del propio Luis Miguel y Lucía Perdomo Hernández. Recibámoslos con un fuerte aplauso.
predicación de Bill Goodman, nos habíamos quedado en la reflexión del enviado especial del Papa Francisco y del propio Papa Francisco a los asistentes al segundo Congreso de Hermandades y Cofradías celebrado en Sevilla en diciembre del año pasado. A continuación, y de forma resumida, paso a citar los méritos que reúne la ciudad de Telde para que la imagen del Santo Cristo tenga su propia cofradía o hermandad. Demográficamente estamos ante el cuarto municipio en población del archipiélago canario, que alcanzó en el año 2024 una cifra cercana a los 110.000 habitantes. Económica y empresarialmente tenemos que decir que Telde cuenta con más de 7 parques empresariales, lo que significa que en proporción a su extensión territorial es el municipio que más zonas industriales alberga de Canarias. Además, también hay que destacar que Telde acoge la mayor parte del territorio del aeropuerto de Gran Canaria. ¿Y qué decir de su historia y patrimonio histórico, artístico y cultural, que entre otras cosas la han hecho merecedora de que su templo más antiguo y de mayor valor histórico y artístico sea considerado como una de las 4 basílicas menores que existen en el archipiélago canario? Esta basílica, declarada bien de interés cultural por el gobierno de Canarias, alberga entre otros muchos tesoros a nuestro Santo Cristo de Telde, alcalde perpetuo de esta ciudad. Por esto y otros motivos, este templo es centro de oración y peregrinación desde muchos lugares de la isla y desde fuera de ella. También, en lo referente a mi formación y ámbito laboral de actuación, hay que destacar que Telde, debido a algunas de las circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales que he citado anteriormente, es uno de los 5 municipios del archipiélago canario acogidos a la ley de grandes ciudades o municipios de gran población, por así haberlo dispuesto el Parlamento de Canarias en sesión plenaria celebrada en el año 2004. Volviendo a las palabras del Papa Francisco, que apoyándose en un texto de San Manuel González, pidió a cofrades y hermanos que lleven la ternura de Dios a los que sufren en el cuerpo y en el alma. Destacó: cargar el paso del Cristo en la procesión, cargar cada día con la cruz que el Señor nos propone, o cargar sobre nuestros hombros al hermano que encontramos postrado en el camino, que es el mismo amor, la misma caridad escondida que encontramos en el sagrario. Es ese amor que tomamos de Cristo y llevamos al pueblo, que traemos a Cristo junto a ese pueblo, en un continuo viaje de ida y vuelta que conforman nuestra existencia terrena. El propio Papa subrayó también otros 2 aspectos. En primer lugar, la eficacia evangelizadora de la piedad popular, que se fundamenta en ese nacer de Cristo, en la fe recibida en familia, en la experiencia de vivir y compartir esa fe en la hermandad, en ese salir unido a vuestros sacerdotes desde la parroquia, desde el templo de vuestro titular, manifestándose el pueblo en camino hacia Dios. En segundo lugar, señaló la belleza, una belleza que se percibe en la combinación de tantas peculiaridades, ministerios, trabajos que con paciencia y tesón se van compenetrando. El Papa destacó: es la belleza de Cristo que nos convoca, nos llama a ser hermanos y nos impulsa a sacar a Cristo a la calle, a llevarlo al pueblo, para que todos puedan contemplar su hermosura. Qué gozo ver caminar el cortejo acompasado por el ritmo de una oración silenciosa que sobrecoge el corazón de quien lo ve. A pesar de que todavía queda un poco lejos en el tiempo, quisiera hacer una última petición a las autoridades eclesiásticas, y es la siguiente. En 2033 se conmemoran los 2000 años de la redención, un evento que celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque todavía no se haya anunciado de manera oficial, el anterior Papa Francisco dispuso para celebrar dicha efeméride un año santo extraordinario para fortalecer la fe y ofrecer una oportunidad de gracia especial. Para ello propongo la peregrinación de la imagen del Santo Cristo de Telde a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como imagen cristológica de mayor veneración de la diócesis de Canarias para celebrar dicho acontecimiento. A continuación, ¿qué quiero? Desde la forma en que intento vivir mi fe, mi percepción de la sociedad actual y sus necesidades, hacer una serie de peticiones al Santo Cristo, las cuales no solamente las hago mías, sino a nivel colectivo. Para ello me he inspirado en la canción al Santo Cristo de Telde que entonamos anualmente después de finalizada su subida, acompañados musicalmente por la Banda Municipal de Música de Telde. Y son las siguientes.
Ilumina y fortalece en sus ministerios al Papa, obispo, en especial a nuestro obispo José y su auxiliar Cristóbal, a los presbíteros y diáconos. Mándanos vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, por los objetivos pastorales de la diócesis, manifestados en sus diversas realidades. Llénanos de esperanza y valor ante los retos y dificultades que la vida nos presenta, y sé nuestro faro y luz en esos momentos. Ilumina a las personas que rigen los designios de la tierra, para que antepongan los intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole a los de las personas, y así podamos erradicar las diversas lacras de injusticia que asolan a nuestra humanidad. Por los políticos de nuestra nación, archipiélago, isla y municipio, y en particular por los de nuestro consistorio, para que impere el diálogo constructivo entre ellos, gobiernen sin extremismo, desde la verdad, sentido común y el respeto a los valores de nuestro ordenamiento jurídico y de los principios del orden público y la paz social que proclama nuestra Constitución. Danos en la medida de lo posible un corazón misericordioso hacia los que queriendo o sin querer nos han hecho daño, así como que sean misericordiosos con nosotros también cuando nos equivocamos. Por los que sufren, por los que pasan hambre, por los que no tienen un hogar donde vivir y por aquellos de los que no se acuerda nadie. Por los migrantes que arriesgando sus vidas, dejándolo todo y sin nada, llegan a nuestras costas ansiando un futuro mejor. Santo Cristo de Telde, que cuando acudamos a ti lo hagamos con un corazón humilde y esperanzado. Que la presencia de tu imagen más cerca entre nosotros no se convierta solo en un simple acto externo o festivo, sino que sirva para reflexionar y mirar a nuestro alrededor y en lo posible nos haga mejores cristianos y personas. Que en nuestras tribulaciones no nos falte, además de ti, una mano amiga que nos escuche, comprende, aliente y dé esperanza. Que tu palabra llegue y sirva de consuelo a las personas alejadas de la fe, especialmente las que se encuentran desesperadas, las que no encuentran sentido a sus vidas por haber sido golpeadas duramente, así como a los jóvenes. Que aunque dudemos y no veamos nada más que oscuridad en nuestras vidas o a nuestro alrededor, nos aumentes la fe y des esperanza y consuelo con tu palabra, ya que tú solo tienes palabras de vida eterna. Que desde los que ejercen cargos públicos, creyentes o no creyentes, así como los presbíteros, y con independencia de nuestra raza, sexo, religión u opinión, nos comprometamos a que un mundo más humano y tolerante es posible. Que aunque en nuestras tinieblas u oscuridades tu presencia no la percibamos, nos des paz y sosiego para afrontarla y nos protejas del menor mal posible. Asimismo, al igual que han hecho otros pregoneros en años anteriores, quiero hacer una última petición y ya culmino al Santo Cristo de Telde, y es la siguiente. Desde hace varios años nuestras presas se vacían poco a poco, nuestros campos reciben poca agua de lluvia y nuestros agricultores, ganaderos y pescadores escasean. Y ello conlleva que entre otros motivos, los productos de nuestra tierra sean de menor calidad y se encarezca la cesta de la compra. Te pido, Santo Cristo, que mandes la lluvia generosa a nuestros campos, que las políticas que se adopten favorezcan la creación de empleo en el sector primario, y ello conlleve la generación de nuevas fuentes de financiación y riqueza en nuestra economía. Antes de terminar mi pregón, me gustaría agradecer a las personas de bien que cuando se hizo público mi nombramiento como pregonero de esta fiesta me han mostrado su alegría, estima y reconocimiento. También quisiera tener un recuerdo y agradecimiento a las personas que junto conmigo conformamos el grupo de portadores del Santo Cristo y de mariachis de la parroquia, que desde el altruismo y la bonomía participamos en el montaje de la logística de la fiesta. También quisiera agradecer a los presbíteros y seglares, desde los que han partido hacia la casa del Padre hasta los que aún permanecen en la tierra, que han pasado por esta comunidad parroquial y que con sus virtudes y defectos, como los tenemos todos, me han ayudado a formarme como cristiano y persona. Sin otro particular, este ha sido mi pregón, quedando inauguradas las fiestas del Santísimo Cristo de Telde 2025, en la ciudad de Telde a 11 de septiembre del 2025. Muchas gracias.